Hace poco vio su final la serie Juego de Tronos, tras completar 8 temporadas y 71 episodios, y tras un episodio final que tuvo reacciones más que encontradas, en esta ocasión, y como lo hemos venido haciendo desde hace ya un buen tiempo, les ofrecemos una nueva entrega de Juego de Tronos versus la historia. Existen muchas similitudes entre Valyria y el Imperio Romano. Ambos fueron poderosos imperios que esclavizaron pueblos vecinos. Ambos se asentaron en penínsulas con clima cálido y construyeron grandes caminos y edificaciones con avanzada tecnología, y ambos eventualmente llegaron a extinguirse. Es verdad que muchos factores contribuyeron a la caída del Imperio Romano, a diferencia de la extinción de la ciudad de Valyria, que literalmente se consumió por las llamas. Esta mítica ciudad se destruyó producto de un cataclismo que pudo haber encontrado su inspiración en un capítulo de la historia romana, como es la ciudad de Pompeya, que fue enterrada por ceniza y lava del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era. Por otro lado, sin ser un hecho histórico, muchos consideran que la ciudad de Valyria y su destrucción están inspiradas en la Atlántida y su triste desenlace, mencionada y escrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato, y su ubicación se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy en día es el estrecho de Gibraltar. Esta enorme isla continente tuvo un poderío militar y nivel tecnológico que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe a la que se le atribuyen muchas explicaciones hizo desaparecer a la isla y a casi todos sus habitantes en un solo día y una noche. Los Dothraki se mostraron en la ficción de Juego de Tronos como una tribu bárbara y salvaje liderados en su momento por Khal Drogo. Esta horda de salvajes pudo inspirarse en los guerreros mongoles del siglo XIII. Estos eran una tribu nómade que viajaba por Asia y Europa, aterrorizando a todo pueblo que se atravesaba en su camino. El imperio mongol fue el segundo más extenso de la historia. Si los Dothraki tuvieron a Khal Drogo, los mongoles tuvieron en Genghis Khan a su mayor representativo, unificando gran parte de las tribus nómadas del norte de Asia para fundar el imperio mongol en el año 1206. En su momento de mayor apogeo, este imperio llegó a extenderse desde lo que hoy es la península de Corea hasta el río Danubio en Europa, abarcando el territorio de naciones tan extensas como China y Rusia. Tanto los Dothraki como los mongoles utilizaban la estructura sociopolítica de la horda para sus fines expansionistas, y es que los mongoles organizaban a sus soldados en grupos basados en el sistema decimal. El grupo de 10.000 efectivos era conocido como el Tumen, y la unión de 2 a 5 de estas fuerzas Tumen era lo que se conocía como horda. Aerys Targaryen, el rey loco para los amigos, empezó siendo un buen rey, pero acabó perdiendo la cabeza como la mayoría de los reyes en la ficción de Juego de Tronos, en especial su última descendiente, Daenerys Targaryen. Casi al final de su reinado, este rey desarrolló un gusto por ver quemarse a las personas, tanto enemigos como no enemigos. En el mundo real tuvimos al rey loco Carlos VI de Francia, de finales del siglo XIV. Antes de volverse loco, Carlos VI era popular y querido por el pueblo, pero enfermó, se le terminaron cayendo todos los dientes y el cabello, y todo fue cuesta abajo desde ahí. Su primer episodio fue cuando mató a 4 de sus caballeros a punta de espada mientras todos estos iban caminando y disfrutando de un día de verano, y a partir de ahí las atrocidades de este rey se fueron contando por varias. Un episodio que podría relacionar a este rey con el rey loco de Juego de Tronos podría ser el llamado Baile de los Ardientes, en el cual el rey y otros 5 caballeros, durante una celebración llevada a cabo por la reina Isabel de Baviera, se disfrazaron de salvajes con atuendo de lino rociados con cera resinosa. Durante la celebración estuvo prohibido usar antorchas. Sin embargo, el hermano del rey, el duque de Orleans, se acercó hasta donde estaban los bailarines con una antorcha encendida, provocando que uno de ellos ardiera en llamas que se esparcirían al resto de los acompañantes. El rey afortunadamente fue auxiliado por la reina Isabel, salvando la vida en aquella ocasión, mientras 4 de los caballeros disfrazados sufrieron una horrenda muerte en llamas. En la serie Juego de Tronos, los Tenistas son uno de los grupos de salvajes de más allá del muro. Además de su gran nivel de salvajismo a la hora de combatir, su característica más llamativa, por así decirlo, es la práctica del canibalismo y los festines que realizan con los cuerpos de sus enemigos vencidos. I know we've had our differences, Tormund, but just one time, before you die, you really ought to try Crow. En el ámbito histórico, en el siglo XVI en Escocia existió el clan Swainibin. Este clan, liderado por Alexander Swainibin, se encargó de sembrar el terror en los caminos rurales del país del whisky, asaltando viajeros para luego asesinarlos y alimentarse con sus restos.
El pánico fue tal que el propio rey Jacobo VI de Escocia se encargaría de liderar a varios soldados para finalmente capturar a todos los miembros del clan, quienes serían procesados y ejecutados sin que ninguno de ellos mostrara señal de arrepentimiento. En la segunda temporada de Juego de Tronos vimos la espectacular batalla en la Bahía de Aguas Negras, la primera gran batalla en la serie. Stannis Baratheon atacó Desembarco del Rey por mar para intentar hacerse del trono de hierro, pero no contaba con el gran estratega Tyrion Lannister, quien lo atacaría usando fuego valirio. El resultado es una calamitosa derrota para el mayor de los hermanos Baratheon. Get down! Como se sabe, el fuego valirio no existió, pero puede que este se inspiró en el fuego griego, un arma que utilizaba el Imperio bizantino y que llegaba a arder incluso en el agua. Los bizantinos lo utilizaron en los asedios que sufrió Constantinopla y nunca fue revelada su composición química, aunque cabe recalcar que el término fuego griego también se utilizó para bautizar el arma de Arquímedes, también conocida como la torre de espejo de Siracusa o el rayo de Arquímedes. Cuenta la tradición, más concretamente Luciano de Samosata, que en la defensa de la ciudad de Siracusa ante los romanos, Arquímedes utilizó un conjunto de espejos storios, consiguiendo hacer arder los barcos de la flota invasora. Por su parte, el fuego griego de Calínico se trataba de una mezcla supuestamente inventada por el sirio Canínico, por el cual, por medio de un artilugio, un chorro de fluido ardiente era lanzado para quemar por completo a lo que sea que estuviera al frente. Esta arma, si bien podía ser utilizada por tierra, tuvo su mayor uso en el mar. Si bien en Danza de Dragones Jon Snow es apuñalado por miembros de la Guardia de la Noche, su estado permanece desconocido. Sin embargo, en la serie de televisión, Jon es asesinado a puñaladas por sus hermanos de negro, a pesar de ser Lord Comandante. For the Watch. For the Watch. En nuestro mundo, en el año 44 a.C., varios senadores romanos conspiraron contra Julio César para impedir que éste tuviera aún más poder. Estos senadores, tras haber elegido a Marco Junio Bruto, citaron a César al Senado para supuestamente entregarle una petición para que se le devuelva el poder al Senado. Es en esta circunstancia que César es atacado recibiendo cerca de 23 puñaladas. Lamentablemente, Julio César no tuvo una sacerdotisa roja a la mano para ser revivido. Tanto en la serie como en los libros, Cersei Lannister es encerrada en el septo de Baelor, tras encontrársele culpable de varios pecados en contra de la fe de los Siete, por lo que tras confesar sus pecados al Gorrión Supremo, es obligada a caminar por las calles de Desembarco del Rey, totalmente desnuda y con la septa unela repitiendo constantemente la palabra vergüenza. Shame! 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 Este episodio, con sabor a revancha para muchos quienes desarrollaron un odio hacia este personaje, pudo haber tenido su inspiración en dos hechos históricos. Entre los siglos XIII y XIV en Francia, las mujeres que cometían adulterio, y así sea que quien haya cometido este acto fuera el hombre, eran paseadas desnudas por las calles de la ciudad para exponerse a la vergüenza pública. Por otro lado, y de acuerdo al propio creador de la saga de Canción de Hielo y Fuego, la directa inspiración para la caminata de la vergüenza de Cersei estuvo inspirada en lo que le ocurrió a Jane Shore allá en el año 1483. Esta mujer fue una de las tantas amantes del rey Eduardo IV de Inglaterra, además de ser concubina de otros nobles. Pero volviendo con la relación con Eduardo, a diferencia de otros amantes, Eduardo desarrolló una devoción por Jane Shore, y a pesar de que llegó a estar en una posición en que pudo influenciar al rey para beneficio propio, no lo hizo, y en su lugar utilizó esta influencia con el rey para conseguir perdones reales a quienes ella consideraba lo merecían. Al final,
Jane Shore sería acusada de conspirar contra el rey, pasando mensajes en secreto a sus enemigos, y fue sentenciada a la misma pena que las prostitutas en la Catedral de San Pablo. Aunque a diferencia de Cersei Lannister, Jane Shore fue obligada a caminar descalza por las calles de Londres, solo vestida con una túnica y llevando un cirio en las manos. En la serie y el primer libro de Juego de Tronos, Ned Stark es el personaje principal, y al final este es ejecutado por traición luego de intentar impedir que el rey Joffrey Baratheon tomara posesión del trono. El trágico desenlace de este personaje podría decirse que fue en parte gracias a su estricto sentido del honor, característica que lo marcó desde muy joven. Este personaje, y en especial la manera como acabaron sus días, puede que tuviera inspiración en el pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés de inicio del siglo XVI, Tomás Moro. En 1535, Moro fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, quien lo acusó de alta traición por no prestar juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana, oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón y no aceptar el acta de supremacía, que declaraba al rey como cabeza de la Iglesia anglicana. Tras ser encontrado culpable y condenado, Moro pasó los días previos a su ejecución en la Torre de Londres. Algo muy similar a los últimos días de Ned Stark, quien tras ser traicionado por Petyr Baelish es llevado a las catacumbas de la Fortaleza Roja. Ambos personajes, el de la ficción y la realidad, fueron decapitados. Tomás Moro falleció el 6 de julio de 1535 y tiempo después, en 1886, sería beatificado para ser canonizado en 1935 por la Iglesia Católica. En el penúltimo episodio de Juego de Tronos vimos cómo Daenerys Targaryen, tras destruir las defensas de desembarco del rey, en un arrebato de locura y al lomo de dragón, quema la ciudad por completo, asesinando no solo a la milicia de la reina Cersei, sino a cuanto inocente se cruzara en el fuego de Drogon. Si bien en la historia antigua no hubo destrucción de ciudad alguna por vía aérea, a menos que seas de los que creen en los alienígenas ancestrales, una fuente de inspiración para el nivel de destrucción desde los cielos que sufrió el desembarco del rey podría provenir del bombardeo de Dresden. Entre el 13 y 15 de febrero de 1945, las fuerzas aliadas dejaron caer sobre la ciudad alemana cerca de 4.000 toneladas de bombas, arrasando gran parte de la ciudad, hecho que muchos sobrevivientes describieron como una tormenta de fuego. Las imágenes de los sobrevivientes caminando entre los escombros al día siguiente de acabados los bombardeos hacen recordar mucho a cómo Arya Stark acabó siendo uno de los contados sobrevivientes del fuego de dragón que acabó con desembarco del rey.